Ya vive. Los marcianos llegaron ya. Ya. Y llegaron chupando el cha-cha-cha. Cha. Check is love, ta-ta-ta. Oye, Desacatao, nunca he chupado porter, weón. Oye, nunca he chupado porter, brother. ¡Ah! Hello. It's me you looking for. In the phone. And I see you in your eyes. Buenos días. Contertulias. Buenos días, tarde y noche, pues. Me puse compañero. Usted, que es como un haya. O como un ayo. O como un ayo. Chúpeme el ojo. Ya, empezamos. Llegamos a esos Chúpeme el memes. ojo, chúpeme el ojo. Llegamos a esos memes. Si usted es como un ayo, chupe ojo. Vaya, O si vaya a no, chupar ojo. vea cuando ve una porter, chupe porter. ¿Ah? Porque tienen buena cola. Oye, Oye, saludo a toda la gente que está, digamos, día viernes, 7 de la mañana. oye, ¿verdad que estamos viernes, weón? Desacatado. Hoy día viernes, hoy día se sale más temprano. Algunos trabajos celebran el 1 de mayo, que cae día domingo. Qué lindo. Que nunca creo que llegó el proyecto, o sea, llegó el proyecto de ley, pero no sé si No, pasó alguien nada. lo dijo, pero fue como tapita al toque. Sí, pues, que va a estar. Pero bueno, ahora ha sido bueno, ¿por qué no? O sea, de quedar sido bueno la raja. Porque Pero la economía. hay que celebrar el día del trabajo sin trabajar, po, Es que hay weón. gente que trabaja los domingos, po, y le beneficia mucho que el día domingo Pero sea el 2 día del días, trabajo. po. Ah, ya. 2 pero- días al toque, Ya, weón. ambicioso. Sí, pues 2 días, sí. 3 días, 4, Ya. 5, la semana completa. Eh, Oye, ¿cuál es el tema de hoy día? Pues el ya, di- ¿qué nos convoca? el día de hoy ¿Qué es nos un convoca? tema muy alienígena, ancestral, po. Desacatado. El tema de hoy día, bueno, es un tema real. Ojo que esto es un tema real. Pero se vincula mucho al mundo de las conspiraciones. Ya. ¿Ya? O sea, vamos a empezar hablando de lo real y después vamos a llegar al por qué se desvirtuó todo esto. es inevitable, no el por qué. ¿Qué se desvirtuó? O sea, Ya. pero Sí, porque todos sabemos que todo empieza por algo que es real y de repente todo empieza a tener ramificaciones y lo que nos llega a nosotros a veces son conspiraciones o quizá algo que empieza como... Hay algo real, uno igual como que lo acepta, po, porque empieza de algo real. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy día, Cano? ¿Cuál es el tema? Hoy día vamos a hablar sobre los sumerios. Los sumerios. La mansa voladita. Nos vamos a ir a una de las primeras civilizaciones. Pero po. sí, No, esos son los la mesopotámicos. la primera conocida hasta ahora. ¿Y los mesopotámicos? No, ¿Fueron primero, es que po? todo lo que viene después de Sumeria, los babilonios y todas esas cuestiones, es después, es post. ¿Pero y los mesopotámicos no fueron los primeros? No, fue Ah. después de. Chucha. Entonces me equivoqué en historia. Este es la civilización madre, es el registro más antiguo que hay de una sociedad organizada. Ya. Estamos hablando de ciudades. Ya. O sea, de la primera civilización que tuvo una ciudad. Y cuando hablamos de civilizaciones nos entendemos como leyes Arquitectura, sociales. matemática, Ya. de hecho los locos estaban súper adelantados a su época. O algo pasó en el camino que se perdió esa información. Oye, Una- pero una- cuando hablamos de adelantada a su época quiere decir como en ingeniería, avances científicos. sabían matemáticas, sabían que la Tierra es redonda, sabían que la Tierra gira alrededor del Sol. Ya. Y eso en los pueblos que venían después no tenían idea. Claro, sí, porque en España cuando estaba Copérnico, no sé si fue Copérnico o Galileo, que fue como que, bueno, Galileo. usted diga que eso es falso, porque si no lo vamos a quemar y lo vamos a matar. Sí, porque eso es cosa del diablo. Porque todo gira alrededor de la Tierra. Sí, ¿Por qué? Porque el hombre era egocéntrico en ese entonces. Porque Dios había creado al hombre. Sí, pues. Entonces, por lo tanto, Dios era lo más parecido al hombre, por lo tanto, todo gira alrededor de la Tierra. Sí, po. Claro. Es todo un tema también religioso ahí, po. Sí, pues, justamente. Bueno, entonces como dijo muy bien tío Pipe, vamos a hablar sobre la Sumeria y sus misterios, pero no tanto de la Sumeria en sí, porque nos vamos mucho en la antropológica, ¿ya? Nos vamos a hablar más sobre los Anunnaki. Anunnaki, ya. ¿Quiénes son los Anunnaki y por qué es importante esta cuestión? Sí, ¿Y por bueno. qué lo importante el tiro respondamos? Yo a buena y primera, si me dicen Anunnaki, yo al tiro salfate omnis. Al tiro, ¿no? O sea, dentro de mi ignorancia, porque Ya. yo no sé, yo sé que al fin y al cabo hay hartas cosas que vamos a ir revelando durante este podcast, porque yo, como les digo, soy ignorante en el tema, pero yo sé que el arcano sabe harto y vamos a ir desenvolviendo el misterio. Así Mira. que acompáñennos.
Acompáñenos a ver quiénes fueron los Anunnaki y por qué está vinculado con los sumerios. Bueno, principalmente, como habíamos dicho anterior, los sumerios son una de las primeras civilizaciones organizadas, digamos, como, entre comillas, como con los cánones que nosotros podemos decir, es una civilización, es una cultura, ¿cachai? Y tiene como para defenderse. Toma en cuenta que tenían arquitectura tipos como piramidal, ¿cachai? Antes de las pirámides. Estamos hablando de que los sumerios venían del 4500 de Cristo aproximadamente. 4500 antes de Cristo. Sí, sí. Y entonces es una cultura. O sea, es como... creo que es como el hito de la humanidad. O sea, es como desde ahí empezó todo, ¿ya? Y como desde ahí empezó todo, es súper interesante ver su mitología. 4500 dijiste. Sí, 4500. Caleta para atrás, bro. Sí, pues toma en cuenta que, bueno, igual las sociedades simples venían de 8000 a 12000 años atrás, antes de Cristo. Por ejemplo, los chinchorros tienen una data como las momias, como de 8000 años antes, pues. Oh. Entre 7500 por ahí. Claro. Todo esto es un aproximado, pues Sí, no pues. tenemos, no, o sea, hay un aproximado, hay un rango, pero igual el rango Sí, entonces se son altera. números aproximados, aparte Claro. que también tenemos todo lo que pasó con el calendario juliano en 1500 y algo, cuando la iglesia dijo, oye, pero hey, nos olvidamos de que habían años bisiestos, ¿qué hacemos? Pues hoy día es 3 de octubre, ya mañana es 15 de octubre. Listo. Y así, ¿cuántos errores más han aparecido en la Tierra, po? Así que básicamente, claro, son estimados nomás, po. Pero sabemos que fue antes de Cristo y que fue hace mucho tiempo atrás. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Exactamente, y desde esa perspectiva, bueno, pueden haber un montón de errores, pero no vamos a hablar sobre los errores, vamos a seguir hablando un poquito. Bueno, principalmente la Sumeria siempre se vincula con el misterio, pero hay que decir que, como había dicho, una de las sociedades más preparadas tenían escritura, ¿ya? Ya. Y una lengua que no se parecía mucho a los vecinos, porque normalmente cuando hay una civilización, las civilizaciones o las culturas que están cerca siempre hay una... Se parecen, po. Sí, Tienen justamente. similitudes. Esta no es como bastante única. De hecho, la escritura que tienen ellos se conoce como escritura cuneiforme. Y hay, Uniforme. Sí. Y hay ¿Qué que... significa eso? bueno, es que es particular de ellos. No se parece ni a los jeroglifos, no se parece ¿Y ni a cuáles eran las las civilizaciones que estaban aledañas en ese entonces? aledañas. O sea, o que eran... Mira, no recuerdo los nombres en sí, pero después como que hubo sincretismo con Babilonia. Pues, y de hecho Babilonia Ya. nació de la Sumeria. Ya. Y de hecho, si tú ves la película Eternals, la primera, ¿no es cierto que aparecen primero como unos chinchorros? Claro, sí. ¿Ya? No. Y después aparece la primera gran civilización con templo y aparecen en la puerta defendiendo Claro. de Feancer, no sé, de esos locos, ¿ya? Sí. De los malos, por De eso los malitos. de los malitos. De las bestias. Y están en la puerta de Babilonia. Po. Y ahí estaba la grande mitología de Gilgamesh. Y acá aparece Gilgamesh, por la Sumeria. Ya. Entonces, estamos hablando del origen de todas las mitologías. O sea, Ya. y literal, es toda la mitología. Y tú bien sabes, porque hay mucho sincretismo, el paganismo y todo el tema. Y todo esto viene de acá. Si de hecho, ¿te acuerdas bueno, yo creo que me estoy adelantando un poco. O sea, aquí fue cuando se crearon o sea, se empezaron, o sea, se adoraban ya a los dioses y se empezó a sentir que habían dioses que admirar, po. Claro, o sea, pero no cualquier dios, po. O sea, ese es el tema. O sea, otras culturas te pueden decir, no, que un dios, no, es que un creador que llegó y un espíritu y transformó y listo. Sí, porque yo creo que los chinchorros no tenían una creencia de dioses, po. Bueno, sea, creo que o no- son culturas animistas, que ellos creían más, no tenían grandes explicaciones a los fenómenos naturales, ni al creacionismo, ni a ni a las dudas tan existenciales como la vida y la muerte y cosas así, sino que como que veían que habían animales y adoraban a los animales. Y cada sector tenía un animal. Por ejemplo, no sé, po, esta gruta es la gruta del crustáceo. Esta gruta es la gruta del pulpo. Esta es la del zorro. Esta es la, Claro. ¿cachai? Y veneraban como al zorro. Y cuando morían es como el zorro. O no eran animales y eran lugares, po. Y ahí están los apus. Y todas estas cuestiones como estos cerros sagrados, ¿cachai? Claro, pero no eran humanizados, porque Mm, los dioses después en un momento fueron humanizados. Con el tiempo se humanizaron. Y ahí podríamos estar hablando de Sumeria, porque Eh. ahí empezó como un poco más la humanización de dioses o de Dios. O de un Claro, dios. pero acá lo interesante de la Sumeria es que la mitología tiene una aplicación súper brígida y por eso se ¿Ya? vincula mucho con el tema extraterrestre. Pero vamos por partes.
Entonces, toda la mitología que nosotros ¿Conocemos? conocemos de Sumeria viene de unas tablillas de barro que se fueron encontradas, ¿ya? Ya. Y de ahí como que se tradujo... Tengo una pregunta para el profesor Arcano. Ya, Cuando te referí a la mitología que conocemos hoy en día, ¿te refieres a mitología así como la del Minotauro? no, la mitología de Sumeria, o sea, de los orígenes de cuáles fueron sus dioses, de cómo se Ya, creó el mundo, ya, todo eso desde la perspectiva de los sumerios. Porque ya, ok. nosotros sabemos que, no sé, po, para los egipcios era Ra, Claro. Osiris, Isis, ¿no es O sea, como cierto? que nos vaya a contar la historia a través, o sea, de los sumerios, pero que ya Es, sabemos cuál es, pues, más o menos. o sea, sabemos, O sea, no sabemos porque ya, pero sí, porque ya, más o menos claro, cacho para dónde va la situación. claro, claro. Dale, dale. Entonces, bueno, los sumerios se hacían llamar los Sogiga, ¿ya? Que para ¿Ya? ellos significaban los pueblos de cabezas negras. Ojo con eso. Pueblos de cabezas negras. No sé Ya. dónde están los rubios. ¿Ya? O los pelirrojos. Los pueblos de cabezas negras. Ellos se hacían llamar así. Nosotros le pusimos el nombre de sumerio. ¿Ya? Es Ya. otra cosa. Pero ellos se hacían conocer como los Soyiga. ¿Ya? Y como te decía, todo esto que se reconoce o lo que se sabe es a través de tablillas de barro que se encontraron, que tienen mucha antigüedad, que obviamente el barro es sensible, ¿no es cierto? Y que lo encontraron en Irak, po, si de ahí vivían los locos, po, en Irak. ¿Ya? Qué raro que esos lugares siempre estén apestados Sí, de pues, guerra, pero conectados, bueno, claro. por algo pasan las cosas. Debe haber conflictos de interés, pues, obvio. Dejémoslo a la libre imaginación de nuestro oyente. Claro. Bueno, partiendo de que los sumerios creían en los Anunnakis, ¿ya? ¿Y qué son los Anunnakis? Son seres que vienen del cielo y que ayudaron a evolucionar a los humanos. Ya. Y Anunnakis tienen distintos dioses. Por ejemplo, Anu, que era el dios del cielo. Ki era la diosa de la tierra. Namu es la diosa o el dios de los océanos, ¿ya? El océano primigenio, creo que era una diosa. Y Anunnaki significa, es la comunión entre Amu y Ki. Entonces hace Anunnaki. Claro. Y que significaría los que vienen del cielo, pero también armarían como esto, como civilización de dioses. ¿Ya? Porque es como decir Gaia Zeus, una cosa así. Claro. Es como los pilares fundamentales de los dioses, ¿cachai? Y eso sería los Anunnaki, ¿ya? El gran dios Anu, el dios del cielo. Pero bueno, dentro de estos dioses también los primigenios fueron siempre como en todas las religiones, como que están los primeros. Por ejemplo, en el caso de los griegos estaban los titanes y después fueron los hijos de los titanes, ¿cachai? Claro. Y acá apareció lo mismo, que llegaron como los principales fundadores y después dejaron a sus dioses, ¿ya? A sus hijos, que diga. Y los hijos, por ejemplo, era Enki, que era el señor de la tierra, Enlil, el señor del viento, Inanna, que es la diosa de la fertilidad, que es como lo más parecido a Venus, que se conoció después como Ishtar, no sé si has escuchado ese nombre, No. pero es la que nosotros conocemos como, o la que podemos interpretar que es la famosa mujer que levanta una antorcha. La de la productora de... No me acuerdo cómo se Exactamente, llama la ya, y que productora. aparece también en los muelles de Nueva York. Ya, estamos hablando de la Sí, amiga Tata la amiga ahí, la amiga buena onda, La la que amiga recibe a los Tata migrantes. Libertad. Claro, Claro. La que Y- te implanta de sueño. claro, El sueño americano. porque Ishtar, po, ¿ya? Y bueno, y tenemos ¿Y quién es Ishtar? Disculpa, era la diosa la de... diosa de la fertilidad, Ok. ¿ya? Y tenemos a Sin, o también conocido como Nana, porque por un tema de traducción hay unos cambios. Y Nana, adivina quién es, po. ¿Nana? ¿Te acordáis de Nana o Inanna? No, ¿No te acordáis? no. El Necronomicon. No me acuerdo, brother. Ya. Es la diosa de la luna. Ya. Ya. Y yo creo, tú te acordáis, po. Utu o Marduk. Ya sí, ¿Te acordáis de sí, Marduk? Marduk, sí, igual era, entre comillas, dentro de los demonios, era como uno de los más brígidos dentro del Necronomicon y invocarlo era terrible y difícil. Claro. Si no, casi imposible. Sí, po. Y si lo invocaba y era como la destrucción total inmediata del planeta Tierra. Claro. Era como que no tenía sentido invocarlo, pero bueno. Contextualizando, el Necronomicon, ¿de dónde vino? No vino mucho después, po. No, pero ¿quién lo creó? Lovecraft, po. Exactamente. El Lovecraftiano, po. Los cranianos. Cacha los nombres de los dioses y de dónde se referencian.
¿ya? Y él es el dios del sol o de la justicia. Mira, cómo cambian las cosas durante el tiempo y Sí, po. cómo una religión puede sopesar a la otra y pensar de que unos dioses, o sea, en un momento fueron dioses, en otro momento eran demonios de los más viles y los más malos. Claro, claro. Y de hecho este mismo Marduk en algunas partes se traduce como Anu. Ya, Entonces también volvemos al Anu, que es como como el el dios rey principal. es como ¿cachai? Dios Exactamente. generador de todo. ¿Por qué? Porque si nos vamos ya más a lo místico, es el sol, po. Y el sol se supone que es como el dios máximo. Qué ¿Cachai? cuático, la verdad. Sí, pues no, sí es súper loco. Entonces, esto como ya he dicho, esta civilización se destacó no solamente por los Anunnaki, sino que porque es una civilización con grandes conocimientos, ¿no es cierto? Astronómicos, matemáticos, sabían el tema este del concepto de la Tierra, del Sol, y todos se preguntaban ¿y por qué tenían tanta tecnología, por así decirlo? También construyeron grandes edificios, po. O sea, no recuerdo las medidas, pero no le envidiaban a las pirámides. Obviamente no eran tan grandes, pero sí con una estructura Sí, po. que con el tiempo empezaron a llamarse Zigurat, ¿no es cierto? Y con el tiempo empezaron a llamarse, no sé si te acordáis de la Torre de Babel, Ya, sí, eran templos, po. Y ya. ahí pasó todo el tema. O sea, hubo mucho sincretismo con el tiempo. Como que empezaron los mismos lugares como a cambiarse de nombre, ¿cachai? Y empezaron a haber otras mitologías o otras explicaciones a esos mismos mitologías. Pero nos quedamos digamos, dándonos vuelta un poco con los Anunnaki. Y los Anunnaki, realmente el origen de los Anunnaki en sí, no estamos hablando de los sumerios. Los Anunnaki son los dioses que crearon todo, se Sí, supone. po. O sea, esos son los dioses de los sumerios, Los dioses de los sumerios. de los cabezas negras, Los cabezas negras. Los Anunnaki vienen del planeta Nibiru, ¿ya? Nibiru. Que es un planeta que se supone que también es parte del sistema solar. Pero es un planeta que su eclíptica es la palabra correcta, que es cuando su movimiento rotatorio a través del Sol, No podría ¿ya? confirmarte, Ya. amigo. Pero su movimiento se demora 3600 años 3600 años. en llegar, en pasar cumplir- cerca de la Tierra. eh, ¿Cachai? Entonces cada 3600 años pasa al ladito de la Tierra, según esta mitología, ¿ya? Y la misión, o sea, ¿por qué llegaron los Anunnaki? Porque su planeta Nibiru se supone que estaba pasando por un proceso ¿De eh, escasez? algo parecido, de catastrófico ambiental. Y tenían que repararlo. ¿Y cómo lo podían reparar? Tenían que dispararle oro a la atmósfera. No me preguntéis cómo esta weá la sacaron de las tablillas. Pero ocurre, ¿ya? Esto es como se supone la historia dentro de, ¿ya? Y entonces... También podemos pensar que todo fue alguien que lo escribió sacado del culo nomás. No, pero Porque- sabéis que, o sea, afuera de huevo, hay muchos estudios de las tablillas de los sumerios. Ya. Y resulta que o sea, hay gente que dedica su vida, o sea, no su vida completa, o sea, igual es su vida completa, pero su carrera, así como tipo, ya sea lingüista o Ya. ya sea como arqueólogo, a aprender el lenguaje de los sumerios, po. Claro. Y obviamente tú decís, ya, este libro no lo creo mucho. Y si tú lo empecé a traducir, te da, po. Sí, pues no, nada. O sea, a lo que Da voy, la cuestión, po. a lo que voy yo es que me refiero al principio del principio del principio. O sea, el que escribió las tablillas, ¿quién fue? Ah, sí, pues Puede vaya a ser saber el cualquier... interdicto de la plaza, weón, que le dio la weá y empezó. Hay un planeta que se llama Nibiru y para salvarlo tienen que dispararle mojones de oro, weón, Sí, o sea, pues, tenés a lo que razón. voy es que ¿Quién es el que hizo eso? no digo que eso pasó Sí, pues, y no lo pongan desde ese nivel de escatológico y de burdez, pero lo que voy es que dudemos de todo. Así como Sí, que puede ser claro, que esta weá claro, o sea- es una invención del culo de alguien nomás. Sí, pues, no, es verdad. Es muy cierto lo que tú Y dices. toda tu vida puede ser que la dedicaste al interdicto de la plaza. Claro, pero como existe y tiene un valor arqueológico, Pero igual es después válido. como que se entiende que igual, por ejemplo, que ya estoy entendiendo un poco el tema para dónde va la cosa, es que claro, los sumerios tenían una inteligencia que quizás en ese entonces era muy difícil de tener y que quizás sí llegaron las personas de otros planetas y que ayudaron a que ellos pudieran establecer este imperio, po. Loco, te debe caer de raja. Ya, Ya. estoy sentado.
Ya, muy bien. Pa, así, po. Te vas a ver una raja atrás de la silla. Voy a jugar Porter. Listo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué digo que te de raja? Porque lo que tú acabas de decir es lo que ocurrió. O sea, según la mitología, es que estos locos en búsqueda de oro empezaron a explorar otros planetas. Claro. ¿Ya? Y como se demoraba 3600 años, entonces como que La justo oportunidad era el mundo. justo dio la casualidad que pasaron dentro de la Tierra, pasa cerca de la Tierra, y igual exploraron otros planetas y tampoco... Durante se movieron, habían otros Claro, planetas, claro, pero se dieron cuenta que en la Tierra había mucho oro. Y llegaron y hicieron como un campamento. Y dentro de ese campamento cerraste bien la puerta, ¿no es cierto? Es que escuché unos ruidos medio No, raros. sí, yo también lo escuché, pero creo que sí se arregla. Anda a verificar, anda a Sí, verificar. ya, espera, Ya, yo sí. mientras estoy... Sigue ya. pegándote Si tú con- igual me vas a escuchar, así que... Cualquier cosa, grita cualquier cosa. En este momento el pibe estaba verificando si es que cerró bien la puerta de la casa o no, pero son cosas que pasan, estaba en un podcast en vivo. Ya, sí, dale, no. No, voy a meter mucha bulla. De hecho, come tú, tranqui. Ya. La cosa es que lo importante acá es que los Anunnaki empezaron a explorar el planeta Tierra. Y para explorarlo, o sea, no solamente para explorarlo, sino que para explotar el oro, lo que hicieron es crear una especie de, digamos, como de drones, por así decirlo, o de esclavos, que se llamaban Igigi, ¿ya? Y estos Igigi eran trabajadores, para los trabajos pesados, para sacar oro de las minas, para explotar lugares, ¿cachai? Y buscar oro y empezar a exportar al planeta Nibiru, ¿cachai? Se llamaban Igigis, eran entre comillas dioses menores. ¿Por qué dioses menores? ¿Por qué? Porque estos esclavos que crearon los Anunnaki, ¿ya? Con el tiempo se rebelaron. Se supone que estos esclavos venían, es posible, esto es una especulación mía, pero quizás venían de otros planetas, ¿ya? Entonces estos locos, como ya estaban buscando en otros lados, encontraron una especie que era fácil de dominar, los pescaron y los ocuparon como esclavos. Pero acá en la Tierra, los locos se revolucionaron, ¿ya? Y empezaron a reclamar porque estaban siendo muy explotados. Y los Anunnaki no hacían nada y los locos hacían el trabajo forzado. Entonces, como hicieron un escándalo, los Anunnaki los pescaron y se los pidieron, ¿ya? Y lo que hicieron es pescaron el Homo sapiens, los monos que habían acá, y lo empezaron a alterar. Pero el problema es que los experimentos no salieron muy bien y salieron como weas más raras, ¿ya? Como lo que pasaba en la película Los Deviants, ponte tú, con estas criaturas más raras, ¿ya? Y bueno, con el tiempo hay unos que le dicen eran los Nephilim, lo que dice la Biblia, que era como cuando los ángeles se mezclaron con los hombres, ya. Una cosa así, que eran como gigantes medio raros y que no hacían mucho caso. Pero después Enki, que era el dios que hacía estos experimentos genéticos, se supone, llegó hacia el resultado final, que fue el ser humano, ¿ya? Y que bueno, dentro de la mitología igual es como un poco más larga la explicación, pero esta es como la explicación más corta, ¿ya? Tú en este momento me estás hablando de cómo ¿Cómo- los sumerios creen que nació el ser humano. El ser humano, claro. El creacionismo de los sumerios. Exactamente. Que llegaron locos del espacio porque estaban urgidos por material, llegaron a la Tierra, crearon al ser humano porque necesitaban Mano de obra. mano de obra. Ya. Desde tiempo inmemorial siendo ninguneado. Eh, Negreado, weón. Puta la wea. Entonces, Digamos. explotado. Explotado, weón. Entonces, llegamos a que somos producto de la explotación. Y más encima, interestelar prácticamente, Claro. extraterrestre. Entonces, y bueno, entre comillas, es por esto que Hawking tenía miedo de mandar Son señales dados. al espacio, porque en una de esas, si nosotros decíamos hoy estamos acá, existimos, puede venir una raza superior y nos explota. Claro. Si ese era su O argumento. vuelven los sumerios pensando que, oye, ¿sabes que en ese momento cuando hicimos el gran diluvio quedó gente viva, así que parece que tenemos que volver? Men, también está el diluvio. Mira la mansa por ahí. Ahí vamos, sigamos. Pues el Claro. punto, y digamos para allá, para hacer la carta. Entonces, prácticamente así nacimos nosotros como los seres humanos y después como que apareció Gilgamesh, ¿no es cierto? Que era como uno de los reyes de los humanos, ¿cachai? Como porque los sumerios ordenaban todo.
ordenaron como las Pero castas, dijeron Gilgamesh, quién manda y todo el tema. Gilgamesh fue, yo creo que el revolucionario que nos liberó, entre O comillas. entre comillas, porque era como uno de las descendencias más puras, como un linaje más puro como de los dioses, por así decirlo, y el loco se fue contra los dioses. De hecho, hay historias de que se pitió a la mascota de Enki, a la mascota de la nana, ¿cachai? Claro. Que mandó un toro del cielo, ¿cachai? Y el weón se pitió el toro, después el Enki le mandó como de su cuerpo, ponte tú, le sacó una costilla, pues, weón. Cacha la weá a Adán. Y le hizo como un anti-Gilgamesh. Y no recuerdo cómo se llamaba el mono, pero el punto es que los locos pelearon así como a muerte. Y quedaron los dos hechos mierda, porque los dos eran casi iguales, po. Y los locos como quedaron tan para la cagada. Y nunca el loco era tan poderoso, fuerza y todo el tema, porque era como el superhéroe del momento. Era como Hércules. De hecho, muchos dicen que de ahí viene Gilgamesh, ¿cachai? No, no, sí. Sí, O sea, de ahí viene si al Hércules. fin y al cabo la historia es cíclica. Po. Exactamente. Y esto que nos estoy contando es muy parecido a muchas religiones y muchas creencias que vienen después de los sumerios. Po. Claro, Los griegos, los romanos. exactamente. Y entonces, de hecho, Gilgamesh se peleó con esa contraparte, ponte tú, y los locos quedaron tan pal hoyo, los dos guanes, que después como que se hicieron amigos. Y Claro. en vez del otro tratar de matarlo, dijeron así como, hoy nunca me he sentido tan bacán en una pelea porque nunca nadie me daba la cara, pues, weón. Claro. Y fue como que ya, seamos amigos, listo. Y los dioses dijeron, Oye, pero weón, ¿qué esa weá es onda? pan de cada día en los animes, pues, weón. De hecho, el primer anime. El primer Llegaste anime al del primer shonen. anime. Del El primer shonen shonen. ever. El La primer... Anunnaki ve shonen ever. Ahí te dejo One Piece, Chuchitumare. Naruto, no eres One nada, Piece. loco. ¿Qué te Naruto, parece? Dragon Ball. Carico de llama, ¿quién soy vos, loco? Nunca he weón? chupado Porter. Nunca he chupado Porter, loco, con la Anunnaki ya estaban ahí dándolo todo, weón. Naruto, ¿quién soy vos? ¿Quién te conoce, weón? Boruto. Zorro 9 cola en el hoyo, amigo, weón. Usted no sabe nada. Oh, bueno, la cosa, y digamos como, pues de hecho las epopeyas de Gilgamesh y todas estas cuestiones ya son como datadas como el 2500 antes de Cristo, por si acaso. Ya. Pero bueno, esto es como a grandes rasgos. Entonces, hubieron hubo una migración con el tiempo, de estas migraciones como por temas de guerra y todo el tema, de Babilonia, estamos hablando después de los sumerios, y los hebreos empezaron a acumular mitos e informaciones, pues, ¿cachai? Y se mezclaron con mucho, digamos, mitología sumeria y todo el tema. Y el resultado de todas esas cosas es lo que nosotros conocemos como el Viejo Testamento. Y por eso Oh. coinciden con muchas de las cosas que venían de Sumeria, Claro. ¿cachai? Y una de eso es, por ejemplo, las grandes inundaciones, ¿cachai? O, por ejemplo, el tema este del Anki que le saca la costilla, ¿cachai? O sea, el Anu que le saca una costilla de Enli y crea lo humano. Claro. De su hijo le saca una costilla y crea un humano. Y de ahí sale, se supone, que lo humano, ¿cachai? Claro. Entonces como muy Adán la cuestión y Adán Pero al fin y al Eva, cabo estamos hablando de una reinterpretación o de una reescritura de lo que ya que se de estaba lo que ya perdiendo algo. Exactamente. Que porque al fin y Claro. al cabo en ese momento en que estaba muy escrita la historia, Se pero per- si ocupamos sincretismo, que obviamente estamos viendo la posibilidad de que empecemos a ver muchas cosas que a no sabemos, reinterpretar. y lo mismo pasó con la Iglesia Católica, po. Claro. ¿Cuántos versículos y cuántos Biblias tomos no hay? Y que están ocultos y que no hemos dado cuenta durante el tiempo que han aparecido el de Judas, el de María Magdalena. Claro. Entonces si sincretamos la cosa y lo ponemos en secreto, ya empiezan las especulaciones, po. Exactamente. Por ejemplo, había otra pelea de Tiamat versus Marduk, que entre comillas eran así como grandes dioses, y del resultado de su sangre y arcilla nacieron los hombres, po, ¿cachai? O por ejemplo, el Dumusu creo que se llama, y Enduruki, algo así, un nombre súper raro, que serían como los Caín y Abel, ¿cachai? Claro. Entonces, y que estaban peleando por Inanna ellos dos. Y la pregunta es, ¿cuáles fueron después entonces de toda esa amalgama de situaciones? ¿Quiénes pasaron a ser los verdaderos demonios de... Es que todo lo que... o cuál era la maldad de esos dioses? Es que ¿De Sumeria? todo lo que no iba en contra de la agenda de los Anunnaki era malo, po, porque los Anunnaki eran los dioses, po. Claro. Era como lo que pasó como en los panteones de los dioses griegos, po, de que todo lo que atentaba contra el Olimpo era malo, po.
Claro. ¿Cachai? Porque ahí hay contra, como por decirlo, contra los que mandaban, po. Ya. ¿Cachai? Entonces, ¿qué ocurrió? Que hubo tanto sincretismo que después todo lo que no era como el canon era demonio. Entonces, si habláis de Marduk, habláis de Val. Y habláis de Mal, habláis de demonio. Claro. ¿Cachai? Es como, bueno, no se llama Val, se llama, no sé, se llama, ¿cómo se llama este loco? Se me olvidó el nombre. Ya, pero ponle tú, se llama Matusalén. Ya, pues, sí, pues. ¿Cachai? Pero es Valpo. Pero no, pues, no le digáis Val, digáis Matusalén, porque si dices Val, estás invocando un demonio. ¿Y por qué? Porque te tenían que reprogramar, pues, man. Claro. Entonces cambiáis el nombre, cambiáis la historia. Y Claro. siempre fue lo mismo, siempre fue lo mismo, y siempre fue cambiando. Por ejemplo, tú podías encontrar la historia de Noé, pero en la historia de los Anunnaki, po. Porque, o con otro nombre, no era un diluvio que el mundo se llenaba de agua, era como que creció, hubo una inundación fuerte Claro. y se llevó como a un pueblo entero, ponte tú. Claro. ¿Cachai? Pero eso fue como que después se maximizó con el tiempo y Noé. Pa. Oye, pero entonces estamos hablando de que aquí hubo literalmente, o podríamos hablar de manejo de poder, po. O sea, ocultar información para ejercer poder. Es que el que tiene la verdad tiene el poder, po. Sí, po. O sea, si tengo los escritos de la verdadera Biblia en ese momento, yo decía, ya, pues que esto lo tengo yo nomás, po. Sí, po. Entonces, si yo digo que me tienen que alabar a mí, Sí, pues era no, oculto po. esto, saco Sí. esta página, me la meto por ahí, O lo la hago interpretáis, desaparecer, claro. y alábenme a mí porque aquí lo dice, pues, y en ese momento no digamos que vaya una guay de falsificación y decir como que, oye... Pero, Entonces, al fin y al cabo, yo creo que todo después fue como cambiando por el tema de querer usar o sea, querer mantener el poder y el orden dentro de una sociedad, pues. pero si eso mismo, pues si los Anunnaki se supone que dejaron un linaje real, pues, ¿cachai? Y entonces los Anunnaki dijeron quién es el que manda. Y quién programó, quién escribió esa mitología, los humanos, pues. No, Entonces los humanos de otra forma están explicando por qué ciertas familias tenían que mandar. Y después con el tiempo tú caché que pasó a Babilonia, después Fenicia y después los Egiptos. Y de los egipcios, ¿quién eran los que reinaban? claro, Los faraones. Y los faraones, ¿quién eran? Eran sangre divina. Y eran los únicos que podían ver a los dioses. claro. O sea, no ver, pero sí comulgar, ¿cachai? De hecho, si tú alabras a un dios bacán, pero el faraón era un dios en la tierra, po. Era la materialización de lo intangible, ¿cachai? Claro. Y si el faraón decía, bueno, se va a parar la pirámide, se va a parar, po. Y si se mueren 20.000 gente tratando de parar la cuestión, es porque una obra de Dios, pues, ¿cachai? Y no puede ir en contra de la palabra Claro. de Dios, pues, ¿cachai? Entonces es cuático, o sea, el poder que nosotros podemos ver a través del tiempo es brígido. ¿Y por qué explico todo esto? Porque el capítulo de hoy día va a abrir una serie de capítulos que vamos a ir tocando Claro. sobre todo lo que tiene que ver como, entre comillas, lo esotérico vinculado con la mitología y con Hollywood. Porque como tú Claro. bien dijiste, cuando hablamos de Ishtar, ¿qué apareció? Hollywood, pues, Hollywood, apareció po. Estados Unidos, pues. Apareció una productora, apareció un símbolo y ese símbolo es primado. Claro, negativo, pues. ¿Y ahí de qué estábamos hablando antes? Primado negativo. Claro. Y todo esto es primado negativo, po. No, totalmente, sí. Aquí lo importante es que es tener esta información pensarla, deglutirla y darte cuenta de que o sea, realmente qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira, y básicamente tú estás creyendo a ojos cerrados lo que te están diciendo nomás, Claro. po. Porque yo nunca he visto las tablas, yo creo que tú tampoco, y si es que hay imágenes, pues weón, estamos en la era de que weón podéis falsificar cualquier tontera, pues, o sea, estamos hablando de que quizás lo mismo que está diciendo el Oscar en este momento es algo que se inventó en el 2000, Claro. antes de Cristo, ni Claro. siquiera viene de mucho más, sino que simplemente hagamos todo porque cuánta información se ha perdido de las bibliotecas cuando han habido estas tomas de poder de Alejandro Sí, Magno, po, que quemaron llevan 2 veces quemando- la gran biblioteca que andan de quemando, Alejandría. o sea, cuánta información se ha perdido y que después gente de poder dicen, tenemos que mantener el poder todavía, ¿y cómo Pero- lo hacemos? Bueno, controlémoslo abajo de religiones, po. Pero Menzi, Y de creencia. en este momento en Europa hay familias que en sus bibliotecas privadas tienen libros históricos, po, y que nunca van a tocar la biblioteca pública. ¿Por qué? Porque son de posesión familiar, po. Claro. Y por un decreto real, no es porque el weón se le pare la cola, es porque el rey le dijo, no, vos sois el guardián de esos secretos.
Y anda a parar esa weá porque es casi anticonstitucional, po. Sí, pero yo siento que al fin y al cabo es simplemente porque algunos quieren tener el poder nomás, po. Es que eso es, po, pero de otra... O sea, tú lo estás diciendo clarito, pero entre comillas es como lo que no se habla. Pero también, como les digo, estamos preparados para saber la verdad. Porque eso también es una responsabilidad de nosotros, porque Loco. es como la típica, oye, yo no quiero decirle a la niña que me gusta porque quiero saber qué va a pasar. Y tú vas y le decís que te guste y la respuesta es negativa. ¿Estás preparado para esa respuesta? Porque puede ser que no queráis escucharla, pues, weón. Y si la escucháis es como, no, si voy a seguir peleando porque la mina me diga que sí. Entonces, realmente hay cosas que el ser humano quizás no está preparado a saber todavía. Y quizás por eso se guarda tanto los secretos y realmente, o sea... O también puede ser que sea una mierda y que nos quieren tener claro, esclavizados. Claro, o sea, claro. puede ser cualquiera de posibilidad. Y más de una, que si yo estoy diciendo dos. Pueden haber muchas más. Men, pero si estos locos... Mira, había una mujer que se llamaba Lilitu. Y el loco que se llama Samael. Sí, po. Lilith, Samael. ¿Y quién era Samael? Lucifer, po. Sí, po, Lucifer, po. Y ahí tenéis toda la... Pero si obviamente yo desde tiempos memorables, desde desde que dije el tema del código da Vinci y los dioses paganos, que entiendo de que todos los demonios o todas las cosas malas que nosotros pensamos ahora han sido una influencia de la Iglesia Católica, po. Sí. Y no hay que negar de que todo el mundo ha sido súper colonizado por la Iglesia Católica, po. Y más en Latinoamérica, que nos llegaron y la... De hecho, tú sabes más de la cultura española que la de los aymaras, que la de los incas, que la de los aztecas, po. Porque nos colonizaron, hicieron ¿cómo se llama? Una matanza en ese entonces nuestras culturas, que eran las que estaban acá, se perdieron, po. Y nosotros estudiamos más lo que pasa en Europa de lo que pasó aquí, que sabemos que simplemente hubo una matanza, pero más allá de esas creencias que ellos tenían, son súper diferentes a las que tenían en Europa, ¿no? Y de hecho es chistoso porque aunque no lo estudiemos, lo estudiamos igual. Por ejemplo, en El Exorcista, acuérdate que sale una imagen que es como el diablo, ¿te acordáis? Claro. ¿Y ahí cómo se llama ese demonio? No me ¿Te acuerdo. acordáis? Se llamaba... Pero aseguro que era un dios pagano nomás, po. No, claro, es que para la iglesia todo es pagano que si no es cristiano. Po, o sea, es que es un dios pagano, en el sentido que, claro, el paganismo al fin y al cabo es como que no creen en la iglesia, pero hablamos era un dios antiguo. Claro. Que no era malo. De hecho, Pazuzu se llama. Pazuzu, ya. Y Pazuzu era si no me equivoco, que era de Babilonia. Y era el dios de los vientos. Y loco, Enlil es el dios de los vientos. ¿Te das cuenta que como que... Bueno, o sea, y el mismo mono. Hubo un momento que hubo un cambiazo, pero muy brígido. Loco, si tú veis los dibujos de Enlil, es un león con cara de hombre. Ya. Y que está así. Y después cuando tú veis Pazuzu, es un león sin cara de hombre. Pero con una cara media rara y con la mano levantada y con la ala extendida. O sea, alguien copió y pegó. O sea, es copiar y pegar y cambiarlo, ¿no? Pero es que eso siempre va a pasar, ¿por qué? Porque como no hay una lengua oficial, hay traducciones, po. Claro. Y por ejemplo, en Arica, estamos hablando de ejemplo de Chile, en la ciudad de Arica se habla de tal forma, en Iquique se le cambia un poquito, y allá se le cambia más un poquito, y cuando tú ya llegas al sur, ya un lenguaje casi completamente distinto, o sea... Entonces ya el Pazuzu es en el sur y acá es Enlil, ¿cachai? Claro, pero estamos hablando del mismo país y de quizá una misma idiosincrasia, claro, pero aún así las palabras cambian. Y si tú te vas a Argentina, del sur para Argentina, y cruzáis la Patagonia, ponte tú. También cambia todo. Sí, pues ya no estoy hablando de Pazuzu, estoy hablando de el toro del cielo. Y el toro del cielo, ¿quién era? Marduk. ¿Y quién era Marduk? Val. Sí, pues. Pero después apareció otra religión desde Brasil y dijo, no, pues Vale es un demonio. ¿Por qué? Por el becerro de oro. Y nosotros tenemos la religión de él. ¿Y quién es él? Yahvé. Sí, pues Yahvé. Yahvé, ya. ¿Y Yahvé quién es? Dios. ¿Y quién es Dios? Ya, y ahí empezamos la guerra. Al fin y al cabo tenemos... brígida. Y eso es lo importante, que al fin y al cabo nos... ¿Qué significa Yahvé? El que sopla. ¿Y quién es el que sopla? El dios del viento. Pazuzu. Digo lo mismo. Es que eso es lo importante, creo yo, y lo que hay que insertar en la gente, las personas. Que claro. Antes de criticar a buena y primera que alguien te dice, oye, yo soy amante de tal dios, páusate un poco y lee, investiga más allá de lo que te están diciendo ahí mismo. Porque te ahorráis toda una guerra cuando entendís de que el loco que está hablando es simplemente otro dios más antiguo. Fin de la discusión. Es lo mismo pero con otro nombre. El fin de la discusión, es un dios. Era fin, loco, no es más allá, no es un demonio, no es alguien malo, es simplemente
que en eso entonces, a los locos, cuando soplaba mucho el viento, era como, bueno, este es un fenómeno, no entendemos los fenómenos naturales, así que fueron los dioses y este dios se llama de esta forma. Claro. Y cuando le daba la weá, mataba guagua. Y claro, y la gente como es súper así como, no sé qué cresta piensa, que es como, oye, el weón, para pararlo tenemos que matar guagua. ¿Por qué? Porque un loco en una visión de esas cuando se ponen la ayahuasca lo vio y dijo, ya, bueno, esta es la verdad, pues, weón. Sí. Entonces, las interpretaciones después venían como locos, pues es como, oye, bueno, vi sangre, entonces hay que matar a alguien para calmar a los dioses. Claro. Entonces, es como... Y claro, se ve súper crudo, pero es que así ha sido la historia, ha sido la cultura. Desde los tiempos de que andamos con taparrabos. Pues, y sí, pues estamos hablando de que quizás hasta la gente que vio cosas, perdónenme, pero quizás era hasta esquizofrénica nomás, pues, no. Porque estamos hablando de que las enfermedades mentales no nacieron ahora. O sea, nacieron desde siempre, sí, entonces vienen desde el en moral estamos hablando de que todas nuestras religiones están basadas de gente esquizofrénica que se tomó una ayahuasca y dijo yo y esto es un mensaje de los dioses, pues. Entonces, realmente estamos pasando todo, o sea, realmente no hay poner a pelear a alguien en la mesa de religión en base de que puede ser toda una invención de... O qué es lo bueno y qué es lo malo. Claro. Cuando dicen, no, es que te es malo porque es del diablo. Y yo creo también que si es que todo es real, Yeah. oye, al fin y al cabo ningún dios es malo. Yo en ningún momento he visto un dios castigador y si es que el único que conozco entonces es el dios del cristianismo, pues, weón. Porque fue el weón que inundó la abuela y mató millones de gente. Entonces, no sé, de hecho ese weón es más malo que el diablo, pues, weón. Porque el diablo lo único que hace es tentarte y si vos picáis, pues, weón. Pero ese weón hizo weón Claro, malas, te da una lección, claro. El weón ese weón dice weón malas, pues, weón. Y están en el Antiguo Testamento, el weón que hizo que mandó así como a decir, oye, mata a tu hijo, no, era mentira. Pero Como que era una prueba. igual yo creo que una de las cosas de las comparativas es que, por ejemplo, las religiones posteriores, todo como que venía como que no, desde el principio de los tiempos había una esencia que despertó y era el dios del ponte tú del viento y sopló y hizo tal wea. Pero esta es una de hecho, es la primera civilización y dice que vienen de otros lados, pues, o sea, Claro. y igual te das cuenta de la potencia y no es como que algo apareció de la nada, no, te dice, loco, nosotros somos el resultado de un experimento que viene de afuera, que más encima de una necesidad de una civilización afuera, pues. Claro. Ni siquiera es porque se le paró la raja y dijo, ya, voy a crear vida. No, es como, weón, necesitamos mano O de sea, obra. para mí es otro tema de creacionismo, po. Está el Big Bang, está Adán, el Génesis, y cuantos más hay que yo no sé, este es otro más, po. O sea, Claro. querís creer tú ya. Pero si alguien viene y me dice que cree en eso, a mí creo que no tendría ni por qué molestarme porque no tengo ni forma ni de confirmarlo ni desconfirmarlo. Claro. Entonces no me voy a poner a pelear y irme a un libro y decir, no, pero es que mira, el Génesis dice que no estáis hablando de fecha, no estáis hablando de gente que realmente son datos duros, sino que es simplemente un libro. Y que estamos claros que ese libro lo hizo el ser humano. Porque está todo abajo de que alguien observó. ¿Y qué pasa si ahora mismo pasa algo y a mí me hacen escribir algo y a ti te hacen escribir algo? Sí, porque tenemos un punto Y de vista quizás distinto. yo voy a ver algo diferente porque Claro. quizás estoy un poco más al lado. Mm. O porque ya mi bagaje cultural me dice otra cosa, po. Claro, y quizás los colores incluso hasta por los nervios los veis distintos. Claro, pues, y tú weón. también, Claro. y vamos a tener, entonces yo digo, toma, ya, y esto es la verdad, cáchate, po. O sea, un weón que observó es la verdad absoluta, po. Claro. Cuando nos han dicho ahora que weón, casi todo es como que Es relativo. es todo relativo, po. Sí. Entonces como, brother, realmente entonces, como que sería bacán llegar a la mesa a hablar de religión, pero como vacilar la hora, por conocer. Explorar. Explorar, pues como Explorar mira, las sí. posibilidades. Claro. Claro, porque la única forma de confirmar es que alguien crea una máquina del tiempo y volvamos al pasado. Sí. Y que los veamos así como, oh ya, esta era la verdad. Mientras tanto, todos van a hacer teorías por dónde vinimos, para dónde vamos, Mm. quiénes somos. Pero estamos en el tema porque al fin y al cabo, claro que como que primera vez que igual está como bien diferente a otras creencias religiosas, po. Mm. Pero igual al fin y al cabo se parecen, pues todos vienen del cielo, Sí. Mm. todo baja de allá, ¿cachai? O tiene un hijo, porque por ejemplo Todos somos creados de esa cosa que vino del cielo. hay uno de los dioses de los Anunnaki, no humanos, Anunnaki, que murió
Y revivió Y el no, tercer no, día. y lo revivieron, pues, man. Ya, Lo revivieron, entonces todos dijeron, o sea, es como que las personas interpretan que estudian estas cuestiones como que, loco, de acá sacaron todo, ¿cachai? O sea, fue un copy-paste descarado, ¿cachai? bueno, lo de los Anunnaki lo vamos a ver en 3600, en el 3600, po. No, no, ¿sabes qué es lo más talla? Es que hay varias personas, y obviamente del mundo de las conspiraciones y todo el tema, hay un tipo, que no recuerdo el nombre, loco, pero es súper conocido en el mundo de las conspiraciones en YouTube, ¿ya? Y hizo un libro que se llama El Planeta Rojo, Nibiru. Así se llama. ¿Ya? No estoy seguro si es textualmente ese, pero es casi lo mismo, ¿ya? Y el loco dice que no estamos tan lejos de que llegue Nibiru. Ya. Estamos como en el ciclo más Sí, o pues menos, porque no po. sabemos, como digo, han pasado tantas cosas en el tiempo que se han La cortado pregunta. años, que se han alargado años, que no sabemos realmente en qué año Entonces, y estamos, po. después de esto, ya, y esto es súper ya conectándonos con la con la conspiración brígida. Se supone que todo esto, si es que es verdad, ya, si es que es como realmente ocurrió, todas las organizaciones que tengan poder, llámese empresas privadas, gobiernos, la cuestión que le pongáis nombre, tienen contacto con Nibiru, po, o por lo menos con descendientes directos, o sea, Anunnakis. Claro. ¿Cachai? Y que no solamente, entendiendo que los Anunnaki no son la única cosa que existe afuera, sino que también hay otras razas. Porque por algo trajeron otros monos que se les revelaron. O Pues, sea, sí, ¿cachai? pues ya estamos hablando de que existe el ovni, sí, o sea, es Y algo bien eso, denso. y es como inevitable llegar. Pues. Y Claro. bueno, yo lo digo, digamos, para cumplir, para cerrar el tema. Porque de hecho es como la idea de por qué hablamos esto ahora, es porque desde ahora nosotros podemos, para las personas que nos siguen el podcast, pueden entender, y para también futuros programas, podemos dar otras visiones, porque a mí me hubiese encantado hablar de esto en Noé, ponte tú. Claro, ¿Cachai? Pero no podía porque no había un contexto de los Anunnaki, po. Ahora claro. sí, todas las películas que nosotros vemos, por ejemplo, hay una que tengo pendiente, que es la de Alien, el Covenant, y todas Ah, esas ya, pues cuestiones. también tiene. Tiene su Es cuota que al fin y de al cabo es Anunnaki. como el mito de origen, pues. Y ahí Exactamente, po. después Y las cómo, películas muchas se basan en eh, detalles de las bases de esos mitos, pues. O claro, y cómo Hollywood sea, pescó esta cuestión y le cambió los nombres y le puso un si, personaje. si, aunque sea muy talla lo de Naruto, a quien te conoce, es Es porque verdad, alguien po. lo leyó y dijo, oye, pues entonces hagamos un personaje que el protagonista y el malo sean tan fuertes que empiezan a ganar amigos. Pero men, Y no sí, es eso es una mitología japonesa. sí, pues, O sea, existe. Y sí, creo pues. que tienen no los mismos nombres, pero tienen nombres clásicos. Es como decir, no sé, pues, weón, la leyenda es contar la leyenda de la Vincoya. Y le ponen nombre y Sí, un al fin y anime. al cabo creo que estamos más conectados de lo que creemos, solamente que los idiomas al fin y al cabo y las culturas nos van entendiendo que si yo te digo yo creo en Dios, en Jesucristo, en volar estoy diciéndole yo creo en tal Dios japonés. Claro. Solamente que como no nos En entendemos Susano. claro, no nos entendemos en palabras, pero estamos hablando de un Dios que ellos también conocen, porque si me contáis la historia de ese va a ser como, oye, pero es que es la misma de mi Dios cristiano, ¿Y po. quién dice eso? ¿Cómo? ¿Quién habla de eso? No sé, ¿no? ¿Qué pasa? Joseph Campbell. Ah, sí, pues Joseph Campbell, pues un Claro, maestro. el héroe de las mil caras. Es que él al fin y al cabo como que resume todo a que hay una historia que se repite, pues. Mm. Pero a eso voy, es como que con esto podemos, y yo creo que debátalo en su mente, en su casa, y sería como, quizás es una tarea más que una pensar como busque otras religiones y compararla con la suya. Mm. Así como, oye, pero ¿qué onda esto? O sea, como que esto se parece a este personaje que está en mi religión y no sé, en verdad todos existieron o quizás ninguno existió. ¿Cachai? Y si no existió, ¿por qué existen, po? Que esa es la pregunta. ¿Qué, No, qué hacen las religiones en nosotros, po? me acordé. ¿Qué hacen las religiones y qué hacen las filosofías en nosotros, po? Claro, ¿cuál es el resultado de? ¿Nos liberan o nos encarcelan, po? Mm. ¿La sabemos ocupar a nuestro favor o simplemente somos víctimas de ellas, po? Oye, qué buena pregunta para cerrar el podcast. ¿O no? weón. Sí. Ahora me voy a la chucha. Ah. Mi cerebro se quemó. No, pero yo creo que esas son las preguntas que se tienen que hacer en su casa. Mm. Porque realmente, como dice el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que realmente, porque hay gente que igual le pueden decir eso y se le puede destruir el mundo, po. Y tener toda una crisis
Pero las crisis, ¿qué más que son que aprendizaje nomás, po? Sí, pues, crecimiento. Desastre, caos, y después del caos viene lo bonito que es el universo, po. Si, entre comillas, si nos ponemos así como la teoría del Big Bang, en un segundo se acumuló tanta energía que vino una explosión caótica, y esa explosión caótica aparecieron los planetas, las estrellas. Somos el resultado de la pálida del universo. Sí. Somos el resultado de una pálida. De una crisis de ansiedad, Sí, de un ataque de pánico. De un weón. De un Big Bang. Pero universal así. Cada universal le dio la media pálida y nacimos nosotros. Bueno. También los partos, pues si los partos Sí. tú crees que son bonitos, paloyo la weá, pues gritos, sangre, desmayo, toda la bola, pues, entonces siempre del caos salen cosas buenas, por eso de repente tenemos que tener las crisis, pues. No están ahí de pintura y para hacernos sentirnos mal, pues. Entonces, ¿usted es víctima o la ocupa a su favor? ¿Qué hace usted con su Buenísimo, crisis? buenísimo. Loco, yo me voy recontento, weón. Todo bueno el podcast, sí. Tuvo bueno el Sí. cumpleaños. De hecho, con esto reafirmo que genial poder saber más nomás, po. Y tener la mente tan abierta que podéis viajar a todo el mundo y como que nada te va a molestar y nada te va a influir porque es como así como bacán conocer más de todas. Como que puede que sea en algún momento me dé una crisis como, bueno, esto puede ser todo mentira y no existe nada después de la muerte y ándate la concha de tu madre, weón, del paloyo. O puede ser que todo sea verdad, pues, weón. Y que todo que sea es un mito original, pero pasa. Y se repite, ¿no? ¿Sabes que me acordé con lo que dijiste? Se supone que el Assassin's Creed, el credo que tienen los asesinos, es nada es verdad y todo está permitido. Claro. La wea volada, ¿eh? Pero para eso tenés que tener una gran responsabilidad, po. Sí, po. Porque si no andáis diciendo pura weá también, pues. Ay, puede ser todo, así que. Decir Puñalado. parkour. Puñalado, te hay puñalado. Oye, Ay, puñal. te hay apuñalado. Ando chupando porter, te hay apuñalado. Ah, no, estoy apuñalado para chupo porter. Y así nos vamos, pues, weón. Entonces también hay que tener responsabilidad. Ah, qué wey. No libertinaje. Sí a chupar poto. ¿Qué hacía chupar porter? Con la weá. Ah. Casi. Oye, entonces estamos despidiéndonos. Un saludo cordial a toda la gente que nos escucha. Sí, po. Se vienen cositas. Ah. Se ven cositas. Bueno, yo cacho que va a salir todo mal después. Bueno, no, mira, a ver si la próxima podcast nos ven en video, weón. El desafío. A ver si el próximo podcast nos ven en video. Vamos a tener que ahí trabajar con los enanitos, los ingenieros enanos. Oye, después sí, bueno, en algún momento va a haber un streaming de Dos Son Multitud. En algún momento. Algún momento. Una vez a la semana quizás haya un capítulo live action. Sí, ahí vamos a ver Sí. qué pasa. Vamos a Pero ver siempre- si los Anunnaki nos permiten. Sí, no, yo cacho que ahora nos van a hacer cagar, brother. No, Sí, yo sí, cacho que los este es el videos nos último bajan la capítulo. wea. Este es el Sí. último capítulo. Cabrón, mi root 17.306.073-8. Él fue el 17 millones. Oye, así que eso, oye, cuídense, reflexionen en este gran podcast. Gracias a Arcano por el tema. Ojalá YouTube no nos baje. Ah, No, ya estamos bajados, amigos. Estamos estamos censurados. estamos abajo en el infra. Estamos en el infra. bañadísimos. Estamos en el Andre. Voy a llevar porter nomás, po. Estamos en el Dante. Estamos Sí, como en el noveno círculo. Estamos, sí, ahí estamos Lo único todos que nos cagados falta congelados. es subir al cielo. No, Porque sí, tenéis que. después del noveno círculo Sí, viene lo único que te queda. el limbo, y del limbo nos vamos al cielo, po. No queda otra. Hay que seguir el camino de antes. Así que cuídense, chiquillos. Recuerden, si llegó hasta aquí, compartir el podcast con la gente que quiere, con la gente que ama. Suscríbase al canal, denle like y nos estamos viendo el lunes. Se la cuiden. Que tengan un buen fin de semana. Sí, pónganle bueno. No tomen, o tomen, y chupen porter. Dale, nos vemos. Chao, chao.